Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte, donde vamos a dar una introducción a autómatas celulares y después les vamos a presentar un modelo que toma como base los autómatas celulares para modelar el agente de consumidor post-keynesiano. Estará a cargo de Raimundo. Bueno, pues primero una introducción, luego vamos a recorrer el juego de la vida, que es uno de los autómatas celulares pues, más difundidos, y luego la aplicación, ¿ok? Y quiero otra vez tomar como base este diagrama de teorías y metodologías, el cual hemos estado viendo y estudiando cosas acerca de cada uno de estos compartimentos. Por ejemplo, estuvimos viendo ya en clases pasadas dinámicas no lineales, ahí están ecuaciones diferenciales, mapeos en diferencia, o también ver teoría de sistemas, cómo pues tenemos una perspectiva de análisis de sistemas, los sistemas complejos. Pero tenemos este globo o esta área de formación de patrones. Sayama los pone de este modo, no quiere decir que sean ajenos, siempre comparten ciertas cosas, pero aquí están los autómatas celulares. Entonces, bueno, vamos a tomarlos como base, porque en la próxima sesión vamos a ver modelación basada en agentes. Está aquí en el globo de comportamiento colectivo, modelación basada en agentes. Entonces, bueno, también tiene cierta aplicabilidad. ¿Ok? Bueno, les presento aquí a Alan Turing. Yo creo que muchos han escuchado hablar de él. Incluso hay películas acerca de él y cómo pues, es el padre de la criptografía y cómo craqueó esta máquina de código Enigma de los nazis. Pero bueno, también hizo muchas aportaciones en ciencias de la computación. Incluso pues creó o formalizó los procesos de cómputo con su máquina de Turing, el cual esta es pues una imagen, una caricatura, en el cual él plantea pues una cinta unidimensional que tiene registros y que en cada registro puede tener un código binario, 0 o 1, y tiene una cabeza lectora, el cual va leyendo esa información y se va moviendo, ¿no? Dependiendo de una tabla de transiciones. Y él, bueno, propuso esta máquina porque David Hilbert, un matemático muy prominente, eh, tenía esta pregunta. Uno de sus problemas de David Hilbert era si todo enunciado en matemáticas es decidible, si podemos probar si es verdadero o falso, ¿no? Entonces, David Hilbert decía que sí se podía hacer, nada más que faltaba la demostración, ¿no? Y llega Alan Turing y, bueno, formaliza todo esto y prueba con su máquina de Turing, máquina universal de Turing, que no, que dado un predicado, pues no podemos saber si ese enunciado es verdadero o falso, ¿no? Y lo llevó al terreno de la computación en probar si podemos crear algoritmo el cual nos diga si un programa va a terminar o no va a terminar su ejecución. Es equivalente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que sí podemos programar algo que nos diga si va a acabar o no va a acabar? No va a acabar. ¿Podemos hacer eso? Es decir, yo les doy un código, un programa, y ustedes tienen otro programa que les va a decir, el código que me diste sí va a terminar o no va a terminar. ¿Podemos crear ese algoritmo? Se le conoce este problema como el problema del halting problem o el problema de paro. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que se pueda construir ese algoritmo que nos diga si va a acabar o no va a acabar un programa que le estemos dando? A ver, ya veo algo ahí en el chat. A ver, los que son aquí de computación, informáticos, ¿qué dicen? Por aquí veía Rocío, que decía que sí se podía crear. ¿Los demás? Víctor, ¿se puede crear? Yo creo que es difícil, incluso cuando empiezas a hacer un programa, uno piensa que está dando todas las condiciones para que pueda terminar y no llega a una solución, ¿no? Está ciclado y está para... Sí, sí, exacto. Ese es un problema ahí práctico, ¿no? Que de pronto queda enciclado y no sabemos qué pasó. Si tuviéramos este programa checador, te diría, oye, tu programa está mal, ¿no? No va a parar nunca.
pues no podemos construir ese algoritmo. No hay. Y es lo que prueba Alan Turing, ¿no? Bueno, pues esto se los menciono porque los autómatas celulares pues son máquinas, ¿no? Máquinas también como las de Turing, que vamos a empezar a analizarlas, ver ciertas dinámicas, ¿no? Y también mencionarles, por ejemplo, a este matemático, John von Neumann, que los que han estudiado ingeniería en computación o ciencias de la computación o informática, pues saben que creó exactamente, que son pues la arquitectura que tradicionalmente utilizamos ahora. Él dio los fundamentos, pero también hizo un montón de grandes aportaciones, ¿no? Como teoría de juegos, también le metió a vida artificial, sentó algunas bases sobre máquinas que se autorreproducían y todo bajo, bueno, también estas estructuras de control tipo autómatas celulares o máquinas de Turing, ¿no? Bueno, también les recomiendo que lean acerca de vida artificial. Christopher Langton fue el fundador. Él fue un profesor del Instituto Santa Fe en los 80s y usó los autómatas celulares para buscar o responder a una premisa de qué podría suceder si la vida fuera de esta forma, ¿no? Y entonces usaba las computadoras para crear organismos digitales y probaba ciertas hipótesis que, aunque no modelaba la realidad, él, más bien su búsqueda era proponer cómo podría ser la vida si tenía este conjunto de reglas, por ejemplo, ¿no? Y luego están los trabajos de Stephen Wolfram, también que fue un profesor visitante en el Instituto Santa Fe de Sistemas Complejos, y el cual ahí, bueno, durante este tiempo hizo exploraciones pues bastante interesantes y contribuyó mucho al área de autómatas celulares elementales y dio algunas, pues digamos, bases sobre la computabilidad de estos sistemas, ¿no? Incluso propone el término de irreductibilidad computacional, que no puedes reducir el sistema a una fórmula o una ecuación. Es como lo que nos pasaba con el diagrama de bifurcación. No sabemos qué va a pasar después. Tenemos que correr para saber qué es lo que pasa, ¿no? No podemos encontrar una ecuación, una fórmula explícita para esa dinámica. Entonces, bueno, todo lo que encuentren de ellos en la web o eso, véanlo, es muy bueno, ¿no? Wolfram tiene un libro muy bonito, Un nuevo tipo de ciencia. Hay mucha gente que pues les encanta el libro y hay otros que pues no están muy de acuerdo en cómo trabaja Wolfram, pero sugiero que lo vean, ustedes tomen pues, su propia decisión, ¿no? Y él pone en su libro estas imágenes de computadoras pues bastante antiguas con salida de caracteres. No había salidas gráficas, ¿no? Por los 70s más o menos. Y entonces empezó a hacer exploración con reglas. Y creo que ahorita vayamos pensando en el enfoque de pues, sistemas que están basados en reglas, ¿no? Desde el bottom-up, desde abajo hacia arriba. Ya hemos estado analizando sistemas desde el top-down, o sea, desde arriba, haciendo conteos, dinámica de población, por ejemplo. Ahora vayamos desde abajo, agentes o estructuras que están interactuando con base en un conjunto de reglas. Y es lo que sucede aquí. Wolfram estaba haciendo experimentación y de pronto se sorprendió de pues el surgimiento de nuevas formas a partir de reglas muy sencillas, reglas de interacción. Entonces, encontró esto, por ejemplo, esas estructuras que aquí no se distinguen muy bien, pero en realidad son como dinámicas fractales. Ya los vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces, bueno, haciendo el contraste. Ya vimos dinámicas bottom-up, de arriba hacia abajo, con ecuaciones diferenciales continuas, mapeos en diferencia, discretos, pero también bottom-up. Ahora vamos a ver un sistema discreto, por esto, no, al revés, estaba diciendo nomás, ¿no? Estábamos analizando cosas top-down y ahora vamos a analizar sistemas bottom-up, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es un automata celular? Pues es una colección de objetos en una cinta que puede tener dos posibles estados, 0 y 1, y que evoluciona también a través del tiempo. Es un sistema dinámico discreto, ¿ok? Entonces, como todo sistema dinámico, tenemos que condición inicial y pues la ecuación o las reglas de evolución, ¿no? Entonces,
vamos a denotar como AI de T la celda iésima de la cinta en el tiempo T. Entonces, eso nos va a dar el valor que existe en esa celda. Bien, y vamos a calcular su valor en el tiempo siguiente. Aquí siempre está inmerso el tiempo, recuerden, como lo veíamos allá, cómo calculamos el valor al tiempo siguiente. Pues de esta manera, una función de transición con una vecindad, el cual toma la celda en la posición I, en la celda en la posición I-1 y I+1. Entonces son los vecinos que tiene. Y vamos a ver qué es lo que sucede. De manera visual, ¿no? Tenemos una cinta unidimensional. Todo es cero menos la celda de en medio está prendida, ¿no? 0, 0, 1, luego otra vez 0. Y arriba tenemos conjunto de reglas de evolución. Véanlo a partir de la información que contiene. Cada una de ellas me dice cómo actualizar en función de lo que está leyendo el estado siguiente de la celda, ¿no? Por ejemplo, yo aplicaría, empiezo aquí en la posición inicial de la celda, aplicaría esta, 0, 0, 0, ¿qué me lleva al estado siguiente? 0. Y así sucesivamente. Estaría aplicando esto y actualizando la cinta al tiempo siguiente. ¿Hasta llegar a qué? Al 0, 0, 1, ¿no? Sería este. Y me dice, actualiza, cambia el estado de 0 a 1. Y luego aquí, 0, 1, 0, sería este. Y actualiza mi estado a 0. Entonces tengo que encontrar el match del patrón para actualizar la celda, ¿ok? Son reglas de evolución. ¿Están de acuerdo que si hago esa actualización, la cinta el tiempo siguiente ahora va a tener esta información, ¿no? Tomo este ahora como la cinta inicial y vuelvo a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Pues en el tiempo 2 tengo este patrón, ¿no? Vean que se va quedando la memoria del sistema. Ahora el tiempo 4, pues ya se saben como la secuencia, ¿no? Tiempo 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente, ¿ok? Aquí, bueno, ya lo corrí muchas veces. Está la memoria que fue dejando la cinta, pero vean que llegó a un patrón. Digamos que esto es como los transitorios del sistema. ¿Y qué dinámica tengo? ¿Qué dinámica aparece ahí? ¿Cómo podrían caracterizarlo? ¿No? Los estados en las cintas se repiten. Sí, pues igual como un fractal también, ¿no? Como otro fractal. Bueno, ahorita vamos para allá. No es fractal, pero ahorita vamos para allá. Eh, si ustedes toman el estado I y lo comparan con el I+1, pues varía, ¿no? Pero si toman la cinta en el estado I y la comparan con el I+2, es igual. Entonces, ¿qué dinámica podrían decir que tiene esto? Sí, Por lo menos como una iteración, ¿no? O sea, como se va Como un repitiendo. ciclo. Por aquí me dicen como un ciclo, una dinámica periódica, ¿no? Acuérdense, estamos analizando dinámicas. Eh, entonces, aquí podríamos decir que se repite el estado cada periodo 2, entonces sería una dinámica periódica. Ahora, yo puedo cambiar arriba, si ven, por la forma de actualización, ¿no? Esta es la evolución, se le conoce la evolución de la regla 250. Wolfram hizo una catalogación de las reglas y a esta le puso la regla 250. ¿Okay? Ahorita vamos por qué. Si vemos arriba, tenemos tripletas, ¿no?
Y entonces podemos tener combinaciones, ¿no? Estas tripletas son fijas, las de arriba, pero el estado de abajo puede cambiar. ¿Cuántas posibles reglas de evolución puedo definir? Es decir, yo puedo generar un conjunto de reglas donde todo esto está en cero, ¿no? Y también puedo generar otro conjunto de reglas donde todo esté en uno, prendido. Entonces, ¿cuántas puedo obtener? ¿Eh? Ya por allá dijeron que no. A ver, los aterrizo con otro ejemplo. Aquí cambié los estados de actualización, ¿no? Esa se le conoce como regla 90. Y tenemos la misma condición inicial, una cinta y en medio un bit prendido. Pero ¿qué sucede? Y esa estructura, pues sí yo creo que sí la han visto, ¿no? ¿Cómo se le, cómo se le conoce a esta estructura? Fractal. Es un fractal, pero se le conoce como el triángulo de Sierpinski, ¿no? Sí se acordaban, ¿no? Es que no dicen. Bueno, a ver, díganme una cosa. Yo, de este conjunto de reglas, ¿podría saber que la dinámica que va a generar es un fractal? En específico, un triángulo de Sierpinski. Ya vieron cómo evoluciona. Son reglas locales que va tomando la información de los vecinos y entonces actualiza el estado. ¿Puedo saber qué va a generar esta estructura? ¿Qué tengo que hacer? Pues evolucionar, iterar, ¿no? Entonces, podemos decir que esto, pues, hay nueva información que emerge de la actualización de reglas, ¿ok? Bueno, regla 90. Regresemos. ¿Cuántas reglas entonces puedo generar? Ya les mostré aquí otro ejemplo. Es un problema de combinación. ¿Cuántos puedo hacer? Si tengo un vector de 8 elementos y tengo un alfabeto binario, entonces, ¿cuántas posibles? ¿Cuánto? No, 2 a la 8. 2 a la 8. Tengo un alfabeto binario, 2, y tengo 8 posiciones, entonces se convierte en 2 a la 8 posibles combinaciones que puedo escoger. Entonces, yo en función de esto, que es en realidad pues un binario de tamaño 8, puedo transformarlo a decimal y eso me da el nombre de la regla. Entonces ya tengo esa relación. Esa es la regla 0 y esta es la regla 255. Entonces ya les enseñé la regla 90. No, la regla 250, la regla 90, la regla 110. Para correr la regla 110, transformo 110 a binario y el binario que sale lo pongo acá, ¿no? Entonces ya sí tengo una relación entre el nombre de regla y bueno, las reglas. Eh, Evoluciono. ¿Qué ven aquí? Se ve periódico, punto fijo, caótico. Se ve caótico. Si, supongamos, dicen, es caótico, ¿qué? ¿Cómo puedo hacer una prueba? Lo que siempre decimos, ¿no? Una prueba rápida. La sensibilidad a condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuál es la condición inicial aquí?
el elemento La cinta en el tiempo inicial, en el tiempo cero, o sea, la de arriba. ¿En qué difiere de esta? Que bueno, aquí yo tengo una cinta pues homogénea y solamente un bit prendido. Aquí no, aquí yo tengo una cinta con bits generados ahí de manera aleatoria entre ceros y unos. Okay. Si quiero probar sensibilidad a condiciones iniciales aquí, porque yo tengo la hipótesis de que es pues caos, entonces tomo la misma condición, muto o cambio un bit por otro y ejecuto. Y entonces veo las diferencias. Si esas diferencias se propagan de manera pues exponencial, entonces sí estoy frente a una dinámica caótica. ¿Ok? Bueno, eso no es caos. Esta es una nueva clase que Wolfram me dice clase de complejidad. Es una clase 4. Es clase compleja. ¿Ok? Entonces aquí hay una nueva clase dinámica, ¿no? Esto, bueno, ya se los mencioné. Aquí tenemos varios representantes de las clases, bueno, de los autómatas. Por ejemplo, la regla 0. Si vieron visualmente cómo era la regla 0, pues todo lo que entraba lo mandaba a 0. Entonces, pues era de esperarse aquí que no importa qué condición inicial, pues todo me manda a 0. Y la regla 255 me va a mandar a todo a 1. Entonces aparece todo en negro. Pero bueno, vean, está la regla 7. No sé cómo lo ven allá en el Zoom. Si se ve a detalle. ¿Sí? Ah, ok. A ver, la regla 144. ¿Qué tipo de dinámica sería? Bueno, les pongo una fácil. La regla 12. Esto es para que reconozcan dinámicas, ¿no? Pues tenemos que ser expertos en análisis de dinámicas, porque los sistemas complejos es así. La regla 12 cambia en el tiempo. Si yo me paro, recuerden que el tiempo va hacia abajo, ¿no? Si yo me paro en un tiempo y comparo con un tiempo siguiente, ¿cambió algo? Y 2 tiempos después, ya no cambió. Entonces, bueno, es como un atractor, sería como de punto fijo, ¿no? Ya no cambia. La 144, regresamos a esta. Desplazamientos, sí cambia, pero se vuelve a repetir. Periodo largo, ¿no? Esto continúa. Entonces sí podría ser, esto es periódico. Ahora, hay algo que no les mencioné sobre las fronteras. Nadie me ha preguntado qué pasa en las fronteras. Usualmente estos sistemas no se definen fronteras en los extremos. Y ya tuvimos un ejercicio en la primera sesión con las fronteras, ¿no? Entonces, esto es como si estuviéramos trabajando en un cilindro. No hay frontera, ¿ok? Entonces, en este caso, sí, o podría ser en una, pero en este caso no. En este caso, como el tiempo corre hacia abajo es un cilindro que va, ¿no? Ahorita vemos ese caso de homología de Dona, ¿no? ¿Están de acuerdo que el 12, 228 y 232 es de la misma dinámica? 144, periódico, y díganme, 60, 129, 22, estructuras como anidadas que se superponen.
Es lo que habían dicho antes. Era como De Sierpinski, sí, algo así, pero anidados y todo. Entonces sí son dinámicas caóticas. ¿Ok? Y la regla 110 compleja, también la 54. Entonces, pero bueno, visualmente uno dice, ¿pero cómo? O sea, Wolfram lo que propone es una medida de entropía, tanto espacial y temporal, entropía de Shannon, que mide la señal de una información, y con eso pondera estos dos índices y decide de qué clase son. Entonces, bueno, siempre en sistemas dinámicos o en sistemas complejos hay que aprender a medir, hay que sacar medidas de lo que uno está viendo, ¿no? Para, digamos, librarnos de esa ambigüedad de, pues yo sí veo un patrón, yo sí veo un fractal, y yo te voy a decir, no, yo no veo eso. Entonces, hay que tener medidas adecuadas para medir esas dinámicas, ¿no? Entonces, de los 256, hay 24 de clase 1, que se van a un estado homogéneo, no hay estructuras espaciales ni temporales. Clase 2, de clase periódica. Clase 3, caótico. Y clase 4, complejo, que es la más interesante, ¿no? Eh, Hablando de sistemas, las de clase 4 interesan mucho porque asemejan a máquinas de Turing de propósito general, a máquinas de Turing universales. Entonces tienen capacidades de cómputo, ¿ok? Y bueno, hay sistemas biológicos que tienen capacidades de cómputo universales. Por ejemplo, el DNA, ¿no? Se han hecho experimentos donde con DNA resuelven el problema del agente viajero. ¿Sí conocen ese problema del agente viajero? En el cual tienen N ciudades y hay un agente que desea recorrer cada una de las ciudades, pero sin repetirlas, ¿no? Minimizando costos. Pero es lo mismo trasladarse, por ejemplo, de la ciudad A que a la ciudad B, ¿no? Por la distancia, hay diferentes situaciones. Entonces, el chiste es que esa gente, pues, cruce todas las ciudades, las visite, pero minimizando esa cantidad. Esfuerzo, dinero, lo que ustedes quieran. Pues no es trivial, porque tendrían que hacer, ¿qué? Pues, todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces, es un problema con una cantidad enorme de combinaciones. ¿Conocen el factorial? Entonces, crece el número de combinaciones que hay que probar, crece de manera factorial, o sea, exponencial. Entonces, a veces es inviable, no hay capacidad de cómputo para resolver eso. Bueno, con el DNA, su DNA, se han hecho experimentos donde lo pueden resolver, es una heurística. A lo mejor no tenemos la certeza de encontrar el óptimo, pero sí una muy buena aproximación. Entonces, bueno, por eso interesan estas relaciones de los sistemas que exhiben cómputo, ¿no? Propiedades de cómputo. Los sistemas de hormigas también. Ok, entonces, Christopher Langton, Wolfram y pues este grupo de personas que estaba estudiando sistemas complejos en los 80s propusieron esta conjetura en el cual tenemos en el eje Y complejidad, miden el sistema a través de alguna medida de complejidad, y lo que menciona es que, bueno, sistemas, en este caso de cómputo o de autómatas celulares, que tienen estados de punto fijo, o sea, los de clase 1, los que mencionamos, pues tienen una complejidad baja y son relativamente ordenados, ¿no? Tenemos el otro extremo, donde hay autómatas de clase 3 que presentan propiedades de aleatoriedad. Incluso Wolfram dice que hay un autómata que genera números audio-aleatorios, ¿no? Pero también están los caóticos, aquí. Entonces son de complejidades, pues también medianas. Eh, y hablando de nivel de información, pues las compresiones que podemos obtener de esto, pues son bajas, ¿no? Tenemos la de clase 2, que son los periódicos, tienen mayor complejidad de la 1, pero después el que se lleva la complejidad más alta son los de clase 4. ¿Por qué? Porque exhiben propiedades de cómputo. Entonces, bueno, aquí está esta como transición de fase, y Wolfram y también Christopher Langton nos dice que pues, los sistemas vivos del mundo real se encuentran en esta fase.
de clase 4, que comparte propiedades tanto como de, digamos, periodicidad, junto con propiedades un poco caóticas. Entonces los hace robustos. Pues bueno, los de clase 4 es una conjetura que se van a estar encontrando. A esa zona se le conoce como sistemas al borde del caos. Y en la literatura de sistemas complejos van a estar escuchando de eso. Ok, bueno, pues ya después de esta introducción, pueden abrir NetLogo. En NetLogo ya están cargados todos los 256 autómatas y pueden hacer experimentos con ellos. Aquí solamente tienen el switch de la regla, la escogen y entonces le ponen setup, random y go. Y entonces les va a dibujar la dinámica. ¿Ok? Entonces, ¿dónde encontramos esto? En archivo, biblioteca de modelos, computer science, autómatas celulares y este sea 1D elementary. Aquí lo tenemos, vamos a ponerle setup random. ¿Cuál era el que tenía triángulo de Sierpinski? La 90, ¿no? ¿O no? Es la compleja, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle una densidad de 50%. Vean que la primera fila de mi celda se inicializa con ceros y unos. Pues, esto. Bueno, ahí tenemos estas estructuras. ¿Ok? Así pueden ir probando diferentes. Es la regla 90. Entonces prueben con diferentes condiciones iniciales, con diferentes reglas. Aquí hay algunos ejercicios que pueden hacer ya con tranquilidad al rato, en casa. Encuentro un autómata de clase 1, sabemos cuáles son, o de clase 2, ¿no? ¿Qué clase converge un patrón estacionario? También lo podrían responder. Encuentro un autómata caótico. ¿Es sensible a las condiciones iniciales? Ya dijimos que sí. Encuentro un autómata de clase 4 complejo. Evoluciona en el tiempo. Desaparecen las estructuras espaciotemporales. A ver, veamos esa rápidamente. Tenemos la regla 110. Le doy setup random. Tengo la condición inicial y evoluciona. Le voy a dar que continúe. Esto es como si estuviéramos viajando por el cilindro. Entonces vamos saliendo del final y vuelve a arrancar, ¿no? Voy a hacer el mundo más grande, que se vea mejor. Porque nada más hice mi view, la vista un poco más grande. Y las estructuras localizadas que menciona, pues son las que andan aquí recorriendo. ¿Ok? Pues este es el autómata suero elemental, tiene la dinámica más sencilla, ¿no? Ya vimos cómo evoluciona en el tiempo. Pero hay uno que, bueno, es muy popular, se le conoce como el juego de la vida, propuesto por John Conway en los 70s también. Pero este corre bajo una estructura bidimensional. Entonces es como un tipo de tablero de ajedrez con dos estados. En cada celda puede estar viva o muerta.
según como definamos, y tiene reglas de evolución, ¿ok? ¿Alguien ha visto el juego de la vida? ¿Sí? No lo he visto, pero en un libro de Stephen Hawking, el Gran Diseño, su último capítulo explica que empieza un ejercicio aleatorio de autómatas, el tiempo van evolucionando a formas más complejas. Sí, exacto. Sí, lo usan mucho para representar también como reglas sencillas, lo que dice aquí, generan comportamiento completo. Lo usan mucho para ejemplificar este argumento. ¿Por qué? No sé por qué. Entonces, veamos cómo es. Ahora ya no es tan sencillo, ya no es unidimensional, sino ya hay una cierta estructura, una vecindad que hay que tomar en cuenta. Supónganse que ustedes están parados en la celda IJ, ¿ok? Entonces, eh, a partir de la información que hay en el entorno, celdas prendidas o apagadas, ustedes van a tomar la decisión de prenderse o apagarse, ¿ok? Es básicamente eso. Entonces, la regla 1 es una celda muerta con 3 celdas vecinas vivas, o sea, en estado 1. Al siguiente estado, ¿qué sucede? Vive, ¿no? La regla 2, una celda viva con 2 o 3 celdas vecinas vivas, sigue viva. Entonces yo tengo aquí, estoy parado aquí, tengo 2 celdas vecinas vivas, permanezco vivo. La regla 3, una celda con solo un vecino vivo, muere, y se muere por soledad. No le gusta estar solito o solita, y pues se murió. La regla 4, una celda con 4 o más vecinos vivos, muere por sobrepoblación. Entonces vean, estoy parado aquí, en el entorno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vecinos vivos. Entonces, supongamos que no hay tantos recursos, entonces, pues me muero al tiempo siguiente. Entonces, si ven el conjunto de reglas, pues es como un balance entre tener muchos vecinos y tener pocos vecinos, ¿no? Y solamente como el estado en el que puede permanecer la estructura es cuando tengo 2 o 3 vecinos vivos. Menos me muero y más también me muero, ¿no? Entonces es un balance. Ok, ¿cómo iniciamos? Tenemos un entorno, una estructura bidimensional de retículas con celdas vivas y muertas, ¿ok? A eso se le llama el tiempo cero. Lo que voy a hacer es actualizar cada una de las celdas en una nueva estructura para formar el tiempo 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si yo paso todas estas retículas tiempo tras tiempo, ¿qué va a suceder? Es como si tuviera una animación, ¿no? Ya no tengo la memoria como el autómata celular elemental que iba quedando. Aquí solamente voy a ver la retícula, el tiempo que estoy evaluando, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Les dimos un applet, bueno, es un YAR, Automata Live YAR, el cual tenemos esta estructura, lo pueden ejecutar. Tenemos una retícula de 100% celdas que inicializa una densidad de 0.5. Es decir, me echo volado si estoy prendida o apagada, ¿no? Cada una de las celdas. Y lo que voy a hacer, pues, es evolucionar. Entonces, aquí van corriendo los tiempos. Tiempo 1, 2, 3, 4. Y lo que se ve, pues, es ya la dinámica del modelo. ¿Ok? Las reglas de actualización son locales. Lo que observo aquí, pues, está en una escala global. En sistemas complejos siempre vamos a estar analizando escalas locales, lo que sucede ahí con el individuo, los agentes, y escalas globales, lo que resulta de la interacción de todos ellos. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede ahí? Dista mucho de ser algo aleatorio, ¿no? O a lo mejor, pues si no, eso sí es aleatorio. ¿Qué ven ahí? ¿Qué observan? Son las que llegan a estados estables.
Se repite el patrón. Ok, se forman estructuras estables, como estos cuadrados, ¿no? O estos. Hay otros que están en movimiento. Las reglas que les mencioné al inicio, ¿podrían explicar estos patrones? Es decir, las reglas que les mencioné solamente toman en cuenta al vecino, o sea, a los vecinos, y a partir de esa información yo me actualizo. Aquí lo que vemos es un conjunto de estados o de celdas que son más de uno, ¿no? Y aparte que tienen ciertas estructuras. Por ejemplo, ahí hay estructuras estables, como mencionaron, pero también hay periódicas. Esas son periódicas. Son 3 celdas que están en estado vertical y luego horizontal. Y están conmutando entre esos estados. A ver, quiero que observen, a ver si sale ahora. Va a salir ahí una estructura muy particular. A ver si la detectan. ¿No? A ver. Pues ahora no sale, no quiere salir. Seguramente ya vieron, alguien de ustedes ya vio la estructura. ¿No la ven? Como un bichito. ¿Ya lo vieron? Como un bichito que va caminando. ¿Ya salió? Pues creo que no. Bueno, ahorita rastreamos otro. Sí. Por aquí va caminando uno. Ah, aquí va otro. Ahí va caminando, ¿no? Ahí se le conoce como planeador o glider. Y es una estructura emergente de la interacción de las reglas. O sea, incluso tiene desplazamiento, ¿no? No es que esté fijo aquí, sino que se va moviendo. Entonces, justo ponen al juego de la vida como un ejemplo abstracto, simulación computacional, de la generación de nueva información a partir de condiciones iniciales aleatorias, ¿no? Cuando hacían experimentos, John Conway, pues, se dio cuenta de, pues, este bichito, que aquí se los pongo, con una corrida aleatoria, pueden ver, pues, esa estructura que va caminando y se va desplazando, con condiciones aleatorias, ¿no? Entonces, la gente empezó a investigar más sobre el asunto y no solo encontraron encontraron más que se desplazaban. Por ejemplo, ¿qué sucede? Que de condiciones aleatorias es difícil que salga este. Empezaron a investigar y fueron encontrando patrones, pero ya construidos, ya diseñados. Pero todo con el conjunto de reglas que les mencioné al inicio.
O sea, de esa estructura, de esos conjuntos de reglas no se puede deducir el surgimiento de estas nuevas estructuras. ¿Sí? Y entonces mencionaron, bueno, y podemos crear una estructura que me genere gliders. La respuesta fue sí, crearon la pistola de gliders. La estructura de arriba es algo que se le conoce pistola de gliders, que va generando gliders, y a esta estructura de aquí se le conoce como comedor, comedor de gliders. Como un videojuego, pues sí. Eh, pero lo que quiero que veas es cómo están construidas estos sistemas. Desde las reglas, 4 reglas de evolución que dimos. Entonces, bueno, ya encontraron un sinfín de cosas. Y bueno, mostraron que el juego de la vida es una máquina de Turing con propiedades de cómputo universal. O sea, esto es una máquina, es una computadora y me puede recrear cualquier cálculo que yo desee. En teoría, en práctica, pues es algo difícil. Entonces, bueno, este autómata celular es muy estudiado. Incluso hay una wiki de juego de la vida que siguen encontrando estructuras. Eh, Siguen publicando estructuras. Seguro, si buscan eh, en la página de Wikilife se llama, eh, seguramente en el mes de febrero o ahorita en marzo encontró nuevas estructuras. ¿No, Abreu? La pistola de gliders, más estructuras, y todo desde el bottom up, ¿no? O sea, y bueno, ya crearon cosas más complejas, hay como todas unas ciudades de estructuras que se desplazan. Bueno, la música es algo dramática, ¿no? Veamos. Y aquí después les ponemos el video para que lo vean con calma, todo lo que surge. ¿Recuerdan de la estructura que les enseñé? Esta nave que se iba desplazando como en horizontal. Son estas, ¿no? Eh, y unos científicos, no me acuerdo bien el nombre, lo que hicieron fue implementar el juego de la vida en el juego de la vida. A ver, ¿cómo es eso? Esos son los elementos que les mostré, pero bueno, aquí ya están los generadores y lo que hacen es construir la retícula y tener un reloj y implementan las reglas que les mencioné al principio. De tal manera que, pues este es el juego de la vida implementado en el juego de la vida. Entonces aquí se repite pues la misma nave, el mismo patrón, que se va desplazando.
Oh, se supone que se tenía que ver más. No veo. Unos anuncios. Bueno, pues ya los dejo con Ray. Esta era una introducción con autómatas celulares. Y ahora veamos pues una aplicación. Adelante, Ray. Sí, bien. Para ir cerrando esta sesión, veamos entonces una aplicación eh, de esta metodología, ¿no?, que nos presentó Gus eh, sobre autómatas celulares, ¿sí? Eh, y bueno, a ver qué les parece, ¿sí? Es un modelo eh, en donde tratamos de especificar y simular algunas hipótesis de la economía heterodoxa, en particular la economía keynesiana. Y habíamos dicho hace tiempo que la heterodoxia o las heterodoxias en biología, en economía, en sociales, parece que tiene elementos más afines, ¿no?, con la parte de sistemas complejos. Entonces, aquí lo que intentamos recuperar es precisamente ese tipo de modelos en economía, ¿de acuerdo? Y tenemos entonces eh, este conjunto de puntos donde interesa entonces especificar la modelación de esta hipótesis, ¿sí? Esta hipótesis para los economistas les era muy familiar. Esta hipótesis keynesiana o post-keynesiana, ¿sí? Que es el consumo por moda e imitación, digamos, para hacer un poco contraste, ¿no?, con la economía de elección ortodoxa, ¿sí? Eso es lo que vamos a presentar. Entonces, comenzamos, ¿sí? Ok. Este modelo entonces lo planteamos hace ¿cuántos años? Bueno, surgió aquí en el IEC, en Económicas, Instituto de Investigaciones Económicas, y bueno, lo que intentamos modelar entonces son estas hipótesis que ya les mencioné. Creo que tiene dos fundamentos que son centrales, ¿sí? Por un lado, tenemos esta idea de Maslow en donde em, eh, dice que las personas se caracterizan por tener necesidades de tipo jerárquico. ¿En qué sentido habla de necesidades? ¿Sí? El enfoque de necesidades tiene que ver con estas discusiones de pobreza, ¿no? Que desde los años 70, ¿no?, comenzaron por ahí a salir textos sobre metodologías, ¿no?, enfoques, ¿no?, de la pobreza afines, ¿no?, a, a necesidades, ¿no? Y uno de los, creo yo, de los más importantes fue el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, propuesto por la CEPAL a inicios de los años 80, ¿ok? Entonces Maslow pensaba que eh, las personas en la búsqueda de la autorrealización, decía, eh, eh, tendría necesidades de este tipo, ¿sí? Eh, Primero, serían las necesidades fisiológicas, son las que tiene que enfrentar, pues si no, pues no puede vivir, ¿no? No podría vivir, ¿no? Este, como ser vivo, ¿no? Entonces, y después
tendría que satisfacer las otras necesidades, las menos básicas, ¿sí? Tendríamos entonces esta necesidad de seguridad, ¿no? Aunque ahora se ha vuelto importante, después las necesidades afectivas y así, ¿no? Sucesivamente, ¿sí? También decía que primero entonces tendrían que satisfacerse las necesidades fisiológicas, las de primer orden, ¿sí? Las primarias, ¿sí? Y luego las otras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es esta idea entonces que tratamos de recuperar, por un lado, y por otro lado está el enfoque de racionalidad limitada a través de este gurú, ¿no? De la racionalidad limitada, Herbert Simon, gurú de la racionalidad limitada, también pionero, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Y muchos otros aportes por ahí que tuvo, ¿sí? Entonces nos apoyamos en la idea de racionalidad limitada de Herbert Simon. De hecho, desde los años 40, Herbert Simon se da cuenta que esta forma de pensar la teoría de la elección ortodoxa, ¿sí? En economía, pensaba que era muy restrictiva, muy alejada de la realidad económica, y bueno, y él siempre criticó, ¿no? Esta postura de racionalidad completa, ¿no? Esta postura en donde los agentes deciden considerando o asumiendo más bien que tiene información completa para la elección, ¿sí? Que haga, no tiene costos de transacción y muchos otras hipótesis ahí involucradas, ¿ok? Simon dice que planteaba, ¿sí? Que en la teoría de la elección tendríamos que pensar en un agente más terrenal, ¿sí? Sujeto a estas dos restricciones que él considera. Por un lado, las restricciones de tipo cognitivo y las restricciones de tipo externas, no cognitivas les llama, ¿sí? Las cognitivas tienen que ver con esta forma de cómo el agente decide, cómo asimila la información, considerando que su memoria pues es finita, ¿sí? Su capacidad, ¿no? Para hacer cálculos quizás, pues es, por ahí dicen, no es muy deductivo, ¿no? Entonces, para eso dice acude a reglas que son muy sencillas, por ejemplo, las reglas de tipo social, ¿no? Por ejemplo, vamos al ratito a recuperar esos aspectos, ¿sí? Entonces, dentro de estas restricciones cognitivas, entonces está la restricción de la capacidad, ¿no? De asimilar la información que es en sí por naturaleza compleja y solo recupera una parte de ella, ¿sí? ¿De acuerdo? Y en cuanto a restricciones de tipo no cognitivo, afirma que para decidir las personas están también restringidas al entorno, ¿sí? Al entorno y considera ahí como parte de ese entorno a la cultura, ¿sí? La parte de la historia, las instituciones, y dice que todos estos aspectos, estos factores, inciden, ¿no? En su toma de decisión, ¿de acuerdo? Así entonces podemos pensar en un agente que decide bajo estas condiciones, ¿de acuerdo? Bien. Estos son entonces los fundamentos. Y estos son los principios que la economía post-keynesiana, en los cuales captura, ¿no? Una forma de pensar la toma de decisión, la elección, ¿sí? Primer principio, racionalidad de procedimiento, que es afín a la racionalidad limitada, ¿no? Pero
un poquito más técnico, ¿sí? ¿De acuerdo? Racionalidad de procedimiento tiene que ver con, a la hora que la gente decide, en lugar de hacer cuentas demasiado sofisticadas, ¿no? Sofisticadas, ¿no? Como lo piensan los neoclásicos, ¿sí? Los agentes deciden, ¿sí? Dice, considerando reglas muy básicas, muy sencillas, ¿sí? Reglas de tipo social, lo mencioné. Igual, dice, se rige por hábitos, ¿no? Por atajos, ¿sí? Sin necesidad de hacer cuentas tan sofisticadas, ¿ok? También asumen, estos economistas asumen que hay saciedad o saturación, en el sentido de que una vez que se satisface una necesidad, seguir consumiendo más del tipo de bien que satisface esa necesidad, pues no agrega más satisfacción, ¿de acuerdo? A eso se refiere el principio de saciedad. Principio de separación y subordinación de necesidades tiene que ver con este agente que sabe que tiene estas necesidades jerarquizadas, ¿sí? En el sentido de que primero tiene que enfrentar las necesidades primarias, ¿sí? Y después las otras, ¿ok? Y que tiene que asignar, por lo tanto, un presupuesto, ¿sí? Asumiendo que tiene un ingreso, ¿de acuerdo? También dice que esta forma de elegir tiene que ser secuencial. ¿En qué sentido? Pues primero van las fisiológicas y luego van las afectivas, ¿no? Entonces, habrá casos, dependiendo del tipo de sociedad, habrá casos en donde es imposible quizás satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay de sociedades a sociedades, ¿ok? Entonces, van de la mano entonces principio de separación y subordinación de necesidades, ¿sí? Y también recuperan este principio de preferencias escalonadas. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que este agente aumenta o recibe más ingresos, este agente es muy dado a copiar, a imitar su clase superior, su clase inmediata superior, ¿de acuerdo? A su grupo social inmediato superior, ¿sí? Y es la idea que vamos a estar manejando, tiene que ver con esta hipótesis que le llaman los postkeynesianos, la hipótesis de consumo por imitación, ¿de acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere. El principio de dependencia refiere a que los gustos o el consumo en lo general depende de la publicidad, la moda y el grupo social al cual pertenece, ¿sí? El último es la herencia, ¿sí? Solamente hace referencia a que el consumo depende de la historia pasada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas ideas que parece que son demasiado obvias, pues estas no son consideradas, por ejemplo, por el marco dominante, ¿no? Entonces, ¿y qué características entonces va a tener este consumidor post-keynesiano? ¿Sí? Va a ser adaptativo porque la medida que depende, su toma de decisión depende de factores cognitivos y no cognitivos, pues va a estar supeditado en todo momento entonces a estas cuestiones del entorno y su capacidad, ¿no? de asimilar la información, ¿de acuerdo? Va a tener racionalidad limitada entonces y posiblemente va a utilizar también estos atajos, ¿no? Estas reglas sencillas, ¿no? En su toma de decisión. Hay interacción directa entre los individuos y el entorno, ¿de acuerdo? Lo vamos a recuperar. Creo que eso se va a ilustrar muy bien cuando veamos ya el esquema completo. La historia cuenta, diferencia de allá en el modelo ortodoxo, que no, la historia no cuenta, ¿sí? Y acá entonces pensar en este orden jerárquico, ¿sí? Y hay saciedad, ¿ok? ¿Sí?
En contraste con el marco neoclásico, un agente que decide de esta manera, en donde siempre tiene un objetivo, ¿sí? Que tiene que maximizar, sujeto a una restricción, en este caso la utilidad, algunos le llaman la felicidad, dado estos dos consumos, estos dos tipos de consumo, ¿sí? Dados estos consumos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y vean cómo estas curvas de indiferencia son afines a esta función de utilidad y en la medida que están más alejados del origen, pues tienen más utilidad, el consumidor es más feliz en la medida, ¿no? Pero está restringido por esta recta, esa recta es esta restricción, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta recta significa que va a maximizar la utilidad, pero sujeto a que sus gastos para cada bien debe ser igual a su ingreso. Un agente que decide de esta manera, de manera óptima, porque aquí alcanza, ¿no? Su cantidad óptima para X1 y X2, se dice que tiene racionalidad completa. A eso se refiere, ¿sí? Y siempre cuadra, ¿no? Siempre elige la mejor, ¿sí? ¿Ok? Vean el contraste con aquellas ideas de la nueva elección en la teoría del consumidor y esta, ¿ok? Entonces, ¿qué conceptos entonces? Esto ya lo dijimos, existe esta idea de la racionalidad limitada, pero nos falta todavía acuñar un poquito esta parte de la racionalidad de procedimiento. Y para eso involucra la hipótesis de satisfacción y procesos de búsqueda. ¿Con qué tiene que ver? Estamos pensando en un agente, en un consumidor, que se propone objetivos de satisfacción, ¿sí? Satisfacción de necesidades, ¿no? Primarias, ¿no? O no primarias, ¿no? Etcétera. Entonces, este agente entonces se propone objetivos de satisfacción y para ello utiliza un proceso de búsqueda, realiza un proceso de búsqueda para alcanzar esos objetivos satisfactorios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya una vez que los alcanza, dice, quizás la próxima vez le va a servir de información porque este consumidor va a ir mejorando sus formas de consumo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tal que la historia, el aprendizaje, pues están en juego, ¿de acuerdo? E inciden en su toma de decisión. Y este proceso de búsqueda le llama rutinas y dicen que es a nivel algorítmico, ¿de acuerdo? Entonces, he ahí lo interesante, ¿sí? Es adaptativo en el sentido que ya lo hemos manejado, recoge parte de la información del entorno y tiene una representación mental, ¿sí? Sobre qué consumir, ¿sí? En la búsqueda de esos objetivos satisfactorios y solo que tiene una capacidad de memoria finita, ¿de acuerdo? No es al infinito, ¿sí? Como en el marco ortodoxo, ¿sí? Y esta es la idea bajo la cual especificamos, ¿no? Las hipótesis postkeynesianas de consumo por moda y por imitación, ¿sí? Entonces, que están sustentadas por estas dos ideas que mencionamos hace un rato. Necesidades jerárquicas y racionalidad limitada en la forma de decidir, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, vean, en el enfoque keynesiano hay esta hipótesis que el consumo depende del ingreso corriente o el ingreso actual y también depende de la moda y la imitación. ¿En qué sentido vamos a entender moda? La gente va a decidir dependiendo de la cantidad de vecinos que le rodean, ¿sí? Los tipos de vecinos que le rodean, ¿sí? Ok, y por imitación, vuelvo a repetirlo, va a tener que ver con los cambios en el ingreso y su incidencia entonces en sus consumos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
Vean, esto tiene carita de autómata celular, ¿sí? Sí, porque este es el consumo en T+1, el consumo de mañana, vean que es de un agente I, ¿sí? Y depende del ingreso actual, ingreso en el momento T, ¿sí? Del consumo en el momento T, y K, que es K, es la memoria del agente, ¿de acuerdo? Captamos la memoria del agente, ahorita vamos a ver ya con más detalle, y el entorno en el momento T, ¿de acuerdo? Todo esto nos va a dar como resultado esta función de transición, a partir de la cual nosotros vamos a evolucionar o vamos a iterar, ¿no? Estas formas de consumo, ¿sí? Y a ver qué dan, ¿no? ¿Qué patrones surgen, ¿no? Si es que surgen patrones, ¿de acuerdo? Entonces, F sub J define la forma de consumo, dice en cada periodo T del grupo J, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mm, ya lo dijimos, la hipótesis de consumo por moda y por imitación, ¿de acuerdo? Van a estar interactuando ahí al mismo tiempo y un resultado interesante pues es que surgen propiedades, ¿no? Propiedades a nivel macro, ¿sí? Propiedades que no estaban codificadas, ¿no? En las reglas locales. Eso es lo interesante, ¿no? Y para la modelación, ¿sí? De este modelo en abstracto, bueno, de estas hipótesis en abstracto, vamos a utilizar la vecindad de Moore. Vean, tenemos el agente, sus 8 vecinos, y dependiendo de los tipos de agentes que le rodean, pues va a haber influencia, ¿no? En su decisión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces 3 tipos de agentes, cada uno con su nivel de ingreso bajo, ingreso medio e ingreso alto, ¿sí? Vean los colores, ¿sí? ¿De acuerdo? RGB, ¿sí? Y su vector de posibilidades de consumo va a estar dado, vean, puede consumir como bajo, como medio o alto, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero no solo eso, ¿sí? Puede adoptar también otras prácticas de consumo, ¿sí? Ahorita solamente mencionamos estos 3, pero también, ¿sí? Dependiendo de la influencia de su entorno, ¿sí? O los cambios en el ingreso, va a ser posible que este agente también consuma como de ingreso, como de ingreso bajo o como de ingreso medio, ¿sí? Y vamos a tener el colorcito en amarillo, ¿sí? O también puede consumir como agente como de ingreso bajo y alto. Ese es el color magenta, ¿de acuerdo? ¿Sí? O también puede consumir como de ingreso medio y alto, ¿sí? Y es el cian, ¿no? Color cian, ¿sí? O bien puede consumir productos de ingreso bajo, medio y alto, ¿sí? Vean que aquí va a ser blanco, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, y ese es el tipo de influencia que puede tener entonces el agente I, ¿sí? Rodeado de estos tipos, ¿no? Eh, de agentes con ingreso distinto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así entonces, si tenemos un agente rodeado de medios, por ejemplo, pues el tipo va a terminar consumiendo como de ingreso medio, ¿sí? ¿Ok? Por la influencia de sus vecinos, ¿sí? Vaya, ahí está el efecto, ¿no? Consumo por moda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, en lugar de tomar en cuenta cada una de las posiciones, ¿no? Lo que hicimos es sumar los tipos de agentes, ¿sí? Que le rodean
al decisor, ¿no? Al consumidor, ¿de acuerdo? Y así entonces tener un criterio, ¿no? Para analizar sus formas de consumo. Aquí están sus formas de consumo, ¿sí? El de ingreso bajo pensamos que está muy restringido. ¿En qué sentido? No puede subir a medio, ¿sí? Dado que sus condiciones tal vez no la permitan, ¿de acuerdo? Es de ingreso bajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero el de ingreso medio tiene más posibilidades, ¿no? Si la suma de medios es mayor que la suma de blancos y la suma de blancos es mayor que la suma de altos, pues consumirá como de ingreso medio, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y así entonces estas combinaciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Para el caso 2, la suma de bajos es menor que la suma de altos y la suma de medios es menor que suma de altos. Va a terminar entonces consumiendo como de ingreso medio y alto. Ahí está codificado, ¿de acuerdo? ¿Sí? El caso 3, ¿sí? Vean, suma de altos es menor a la suma de bajos, suma de medios menor que la suma de bajos. ¿Qué va a pasar? Va a consumir entonces como de ingreso bajo y medio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es otra opción que tiene este agente. Y la última opción que tiene es si la suma de bajos es igual a la suma de altos, ¿sí? Pues sí, efectivamente va a consumir como de ingreso bajo o de ingreso alto, pero es de ingreso medio, entonces va a terminar consumiendo de eh, bajo los tres tipos de consumo, ¿de acuerdo? Para el caso del el agente de ingreso alto puede consumir de esta manera. El primero es que va a consumir como de ingreso alto si se cumplen estas restricciones, ¿de acuerdo? Que la suma de altos es mayor que la suma de bajos y la suma de altos sea mayor que la suma de medios, ¿ok? Y va a consumir como de ingreso medio y alto si se cumple esta restricción. Suma de medios mayor que suma de bajos, suma de medios mayor que suma de altos, ¿ok? ¿Sí? El caso 3, suma de medios menor que suma de bajos, y suma de altos menor que suma de bajos, pues no le queda de otra más que consumir como de ingreso alto y bajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y el último caso, ¿sí? Cuando la suma de bajos es igual a la suma de medios, va a consumir como de bajo y medio, pero siendo de ingreso alto, pues va a consumir también como de ingreso alto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues estos son los casos, ¿no? ¿Y cómo captamos la hipótesis, cómo especificamos la hipótesis de, de imitación? Ya vimos el caso para moda. Aquí la manera en cómo lo hicimos es asignando un mecanismo probabilístico de transición, ¿sí? ¿Cómo puede pasar de bajo a medio? ¿Sí? Como un mecanismo probabilístico, igual de medio a alto, igual de alto a medio y de medio a bajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para darle esa característica de elección secuencial, ¿ok? Que menciona Maslow por ahí, ¿sí? ¿Ok? La memoria también, ¿cómo captamos la memoria? Si elegimos un tamaño de memoria K, supongan que K es igual a 50, la memoria entonces, dado que es un proceso iterativo, ¿sí? Si elegimos una memoria de tamaño 50, por ejemplo, ¿sí? El vector de consumo 1 hasta el vector de consumo 50, ¿sí? En el momento en que se itera, vector de consumo 51, tendría que desaparecer el vector de consumo 1, ¿sí? Y así va a ir iterando y así podemos captar la memoria de este agente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces,
y sigue Voy a dejar de... sigue el cinito. Bueno, ¿Sí? Siguen las simulaciones. ya, si quieres, Ya. explica esta. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ahí bueno, tenemos entonces una muestra de tamaño 30 por 30, o sea, es 900 celdas, ¿sí? Y un tamaño de memoria 60, ¿de acuerdo? Y las probabilidades de transición, fíjense que de bajo a medio, de medio a bajo, de medio a alto y de alto a medio, todas las colocamos como iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y para ver qué nos da. ¿Sí? Corremos el modelo hasta cuál es Ya se ve, ¿no? hasta la memoria. ¿Sí? Vean. Lenta, ¿no? Es el zoom, porque corre rápido. Ujú. Yo creo que la transmisión, pero a ver, la voy a parar. En la primera ventana, pues son los agentes bajos, medios o altos aquí, por color, su vector de consumo y esta es su memoria. Y esas son las probabilidades de transición de bajo a medio o de medio a alto, ¿no? En este caso, equitativas, cada uno con 0.1. Y lo que se observa es que la memoria en general, es en la escala global, pues tiene todos los tonos posibles de los vectores de consumo. Quiere decir que todos los agentes pues consumen de todos los tipos a lo largo de su historia. Por eso esa variedad de todos los colores que ya Ray les comentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la variación entre medio alto, de alto a medio, pues es equitativa. Amor a la variedad. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿no? Pero pensemos en este caso. Entonces lo voy estableciendo, Ray. Sí, dado que tiene las mismas posibilidades de consumir, pues entonces por eso da esa diversidad, ¿de acuerdo? Pero podemos restringir, ¿no? Las probabilidades, ¿no? El, el de ingreso bajo no pase, ¿no? Tenga una probabilidad baja de subir a medio, ¿no? Y el alto restringirlo a que no baje, ¿no? Ya. Aquí la memoria pues cambia mucho. La memoria del sistema, ¿no? Los de los vectores de consumo. Todos tienen a rojo porque la mayoría pues, de los agentes que están aquí están en un estado bajo. Surgen pocos medios y muy poco altos. Los altos son los azules. Entonces, en general, pues la memoria presenta tonalidades rojas con unos puntos magenta, que son altos que consumen como bajos y a la Altos vez y como bajos. altos, que son como el caso extremo. No sé si les llega a la mente algún caso de gente con recursos altos, pero que tiende a consumir como gente baja, de recursos bajos, pero a la vez tiene las posibilidades de consumir como gente de recursos altos. ¿Cómo qué caso se les ocurre? Ujú. Ser bajo y querer percibir como alto. Platicábamos con los colegas que, por ejemplo, ahí en Iztapalapa luego hay de estos carros, ¿cómo se llaman, Joaquín? De los Tesla. En zonas, pues no muy, digamos, de recursos altos. Entonces uno se podría pensar, bueno, ¿qué hace un carro Tesla en un recurso donde pues no es de recursos altos, ¿no? Es porque sí puede hacer esas compras.
Bueno, Pero ya se bajó el salario. ujú. Sí, 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 exacto. así es. O sea, tiene esa... ujú. Exacto, sus vectores de consumo pues están orientados hacia consumos altos, pero a la vez, digamos, culturalmente, pues tiene consumos bajos, ¿no? Entonces son esos contrastes. Y es lo que aquí se observa con esas probabilidades de transición entre bajo a medio y de medio a alto, que son muy dispares, ¿no? O sea, es muy, muy difícil llegar a una probabilidad digamos, alta, de recursos altos. ¿Por qué? Porque pasar de medio a alto es de 0.001 y pasar de medio, bueno, de bajo a medio es de 0.01. Entonces, bueno, la memoria del sistema, lo que nos representa, pues son estos colores, consumos bajos, pero a la vez altos. Y no en todos los casos, ¿no? Los magentas son los que cumplen esta parte que les decimos. Estos como contrastes. Sí. Un ingreso alto que les gustan los tacos, los gorditas de Iztapalapa, ¿no? Bueno, y ya para finalizar otro escenario, que podemos crear los escenarios, probabilidad de bajo a medio, 0.1, probabilidad de medio alto, 0.01, probabilidad de medio a bajo, es decir, que baje de medio a bajo es de 0.001, es un mundo hipotético, por supuesto, y de alto a medio, que baje de alto a medio es de 0.01. Entonces, los vectores de consumo pues son muy, muy distintos. Aquí hay tonalidades entre azules y verdes, que son consumos altos y medios. ¿Por qué? Porque las probabilidades de transición entre uno y otro, pues favorece a que vayan hacia arriba. Medio, bueno, bajo, medio, alto, y no hacia abajo. La probabilidad de bajar de medio a bajo es de 0.001. Entonces, por eso, pues digamos que no prevalece consumos de tipo bajo. Entonces, bueno, las transiciones entre una y otra categoría, pues es lo que nos resulta de manera global cómo se consume generalmente, ¿no? Y ya para acabar, Ray, y ya terminamos. Muchas gracias por esperarnos, ¿eh? Sí. Y esto sí, ya terminó. Captamos aquí entonces la historia a partir de la captura, captamos la memoria, ¿no? De un agente en particular y la graficamos, ¿no? En R3 y bueno, ¿qué nos da? Es- es- Como un estos, atractor de vectores de consumo. estos vectores, ¿no? ¿Sí? Ahí se ve algo intrincado ahí, ¿no? ¿No? Este es cuando la probabilidad de cambio entre un estado y otro es de 0.1, o sea, es equitativo subir como bajar. Entonces los vectores de consumo pues recorren todo ese espacio, ¿no? Exploran todo ese espacio. Mientras que si restringimos a esta memoria de consumo que era roja, pues los atractores no son así, son de esta manera, son líneas. Sí. Es decir, se consume como de tipo bajo y de ahí no te puedes salir, al menos que saltes a medio. Y es esta franjita que creo que se nota por acá. No sé si se señala con el puntero. ¿Sí? Sí. Entonces, pues son atractores, pues digamos, muy restrictivos. Sí. Eso es tomando en cuenta un agente en particular, ¿no? Sí. Bajo, luego medio, luego otra vez bajo y luego medio, ¿sí? Es la historia que siguió la gente. En algún momento pudo ser medio, pero consumía como bajo y medio por su historia. Pero toda esa nubecita que se vio ahí, pues, podemos decir que es su conjunto satisfactorio, ¿no?
pues no es un punto, evidentemente, ¿no? Conclusiones, pues tenemos propiedades emergentes a partir de estas reglas sencillas, ¿no? Eh, creo que le da un carácter también descriptivo y explicativo, ¿no? Basado en reglas, ¿sí? Creo que es distinto respecto a la ortodoxia, ¿sí? Y esto que les mencionaba ahorita, hay un conjunto de satisfacción en donde este conjunto de satisfacción pues, engloba toda esa toma de decisiones, ¿no? Condicionado a estos factores, pero lo interesante es que pues ya considera estos aspectos, ¿no? De las costumbres, la cultura, ¿no? La historia, ¿no? Es un agente adaptativo, ¿no? Quizás el otro pasito que se tiene que dar es especificar, ¿no? En la toma de decisión enfatizando en las restricciones cognitivas, pero eso ya sería otro trabajo, ¿sí? ¿No? Muy bien. Bueno, con esto Pues terminamos. listo. Muchas gracias por la espera, los que lograron esperar. De todos modos está el video para que lo consulten después. No olviden contestar la evaluación 4. Tienen fecha límite de entrega en una semana. Y las siguientes semanas sí hay un espacio para proponer temas, para realizar equipos y trabajar en un protocolo de investigación. Entonces, pues, la bibliografía que se las vamos a mandar para la próxima sesión y sería todo. Muchas gracias por su atención. Y saludos y gracias a los que están allá en Zoom que también nos esperaron. Bueno, Hasta luego, gracias. hasta luego, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, bonita semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego.